Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Nuevamente, muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. ¿Cómo están? Que el Señor me los bendiga mucho en este nuevo día que empieza. Y agradecido al Señor por nuevamente darnos la bendición de poder estar con ustedes a través de este medio de comunicación, como lo es el Ministerio El Fuerte Pregón, para poder escuchar a Dios hablando a cada uno de nosotros en esta hora, al tener el estudio de la escuela sabática. Y como todas las mañanas, antes de empezar, nos gustaría poder elevar nuestra voz en oración al Señor para poder pedir su dirección en el estudio de su palabra y así que pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Así que les invito a que me puedan acompañar en una oración. Bondadoso Padre y bendito Señor, nuevamente en esta mañana, Señor, en la que usted nos ha permitido que nuestros ojos se abran a un nuevo día de vida. Queremos rogarle, Señor, que nos permita, al abrir su palabra, tener la guía y la dirección del Santo Espíritu, Señor, para poder ser instruidos por Él, para poder captar y entender el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros y para poder ser humildes, Señor, y reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados, nuestros errores y enmendarlo a base de la voluntad suya, Señor, revelada en su palabra. Señor, al abrir su palabra, queremos escuchar su voz hablándonos, Señor. Por eso le rogamos, Padre Santo, su compañía y su dirección, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos nuevamente. Vamos entonces a dar inicio al estudio de la escuela sabática para hoy. Y de inicio me gustaría que podamos tener listo este pasaje de la palabra del Señor en el libro de Mateo, el capítulo 21, los versos 42 al 46. Que vinieron a rechazar los profesos edificadores judíos y qué lección se aplica a la iglesia moderna. Mis queridos hermanos, aquí en este pasaje encontramos una gran lección, encontramos algo que nos debe llamar a la meditación a cada uno de nosotros, ya que todo lo que el Señor ha dejado revelado en su palabra es una amonestación para todos los que nos llamamos del nombre de Cristo y queremos ser sus discípulos. Toda nuestra fe, todas nuestras creencias debemos basarlas y deben estar fundamentadas en la palabra del Señor. Y el fundamento sólido sobre el cual cada uno de nosotros debe edificar toda nuestra vida cristiana es sobre nuestro Señor Jesús. Pero antes de leer este pasaje, me gustaría compartir con ustedes lo que dice el instructor de la juventud del 2 de marzo de 1893.
Y meditando en este pequeño párrafo, este pequeño subtítulo, la última semana de nuestro Señor, terrible para Él, pero cuán importante para nosotros. ¿Por qué, mis queridos hermanos, es importante para nosotros los acontecimientos que sucedieron en la última semana de nuestro Señor Cristo Jesús, aparte de toda su vida? En esta última semana se estaba decidiendo el destino de toda la humanidad. Esta última semana se estaba decidiendo a dónde iríamos nosotros a pasar la eternidad. ¿Cómo pudo haberte dado una evidencia más fuerte de su amor que la que dio al morir por ti en la cruz del Calvario? ¿Habrá alguna manera diferente en la que el Señor pudo haber demostrado el amor por cada uno de nosotros que al dar su vida en la cruz del Calvario, mis queridos hermanos? ¿Qué estaba sucediendo en la cruz del Calvario? ¿Qué estaba aconteciendo? ¿Qué estaba llevando a cabo el Señor al dar su vida en la cruz del Calvario? Él murió para que tuvieras el poder de romper con Satanás, para que pudieras librarte de sus grillos infernales y de su poder. Ahí se estaba obrando, mis queridos hermanos, la redención de la raza humana. Está obrando la salvación tuya y la salvación mía. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, el Señor nos amó de tal manera que dio a su propio Hijo para que viniera a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero lamentablemente, mis queridos hermanos, el Señor ya lo dice en su palabra, muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. Que la última parte del pasaje de San Juan, el capítulo 3, el verso 16, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted no cree que el Señor Jesús en la cruz del Calvario hizo provisión para la salvación de cada uno de nosotros, escuchen por favor, hizo provisión. Y eso significa que Él pagó la deuda eh, que la ley tenía, que nosotros teníamos con la santa ley de Dios. Él vivió la vida perfecta que la ley exige a cada uno de nosotros y Él cargó con los pecados y murió la muerte que la ley nos exige a cada uno de nosotros como pecadores. Y si nosotros lo recibimos a Él como nuestro Salvador personal, la provisión está hecha para que cada uno de nosotros podamos alcanzar la salvación y la vida eterna por intermedio de nuestro Señor Cristo Jesús, aceptando sus méritos, aceptando su justicia. Y cuando lo recibimos como nuestro Salvador personal, el mismo hecho de que en nuestra vida lo reconocemos como el único que nos puede dar la salvación, eso debe llevarnos a por amor a lo que Él hizo por nosotros, a querer vivir una vida de obediencia a su palabra, una vida de obediencia a su santa ley. Jesús pagó tu rescate con su propia sangre y habrá muerto en vano por ti. Es la pregunta que debemos nosotros hacernos personalmente. ¿Cómo sé si el Señor no ha muerto en vano por mí? ¿Cómo sé si el Señor, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario no fue en vano en mi vida? Con las decisiones que tomo todos los días, mis queridos hermanos, con mi manera de vivir, con mi manera de conducirme, de pensar, de hablar, de obrar. No estoy diciendo que nos vamos a salvar por obras, estoy diciendo que cuando reconozco al Señor como mi Salvador personal, el mismo hecho de saber que Él obró mi salvación,
y que me la da gratuitamente me debe llevar a querer obedecerle en todo. ¿Cómo contestarás en el juicio por tu negligencia ante su gran salvación? Importante que meditemos, mis queridos hermanos. Importante que meditemos porque en aquel día nadie tendrá una excusa que dar delante del Señor por nuestra negligencia. Si nos perdemos, mis queridos hermanos, si perdemos la salvación y la vida eterna que el Señor nos ofrece a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesús, no tendremos excusa alguna que darle ante el Tribunal Supremo cuando cada uno de nosotros comparezcamos ante Él. Pero vamos entonces a leer lo que dice el Señor en el pasaje del libro de Mateo, el capítulo 21, los versos 42 al 46. Que vinieron a rechazar los profesos edificadores judíos y qué lección se aplica a la iglesia moderna. Mateo 21, los versos 42 al 46. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero cuando buscaron cómo echarle mano, tuvieron miedo de la multitud, porque ellos le tenían por profeta. Aquí claramente, mis queridos hermanos, el Señor Jesús le estaba hablando a los líderes de la nación judía de su tiempo, aquellos que él había puesto por luz para el mundo, aquellos sobre el cual el Señor había dado los escritos sagrados, la revelación de su voluntad, y a través de ello el Señor deseaba que un pueblo, que todas las naciones de alrededor, que todo el mundo pudiera estar preparado para aquel gran acontecimiento que era su primer advenimiento, y todos lo hubieran podido recibir como su Salvador. Pero ellos rechazaron al, a la persona de Cristo, al Salvador del mundo, al cual las profecías de cuales ellos eh, leían cada sábado en el templo, al Mesías que ellos tanto anunciaban, era ahora el que estaban rechazando y dejando de lado. Pero quiero compartir con ustedes algo que dice aquí el Espíritu de Profecía y se encuentra en el deseado de toda la gente, la página 548 y 549, para que meditemos, mis hermanos, en estas palabras. Al citar la profecía de la piedra rechazada, Cristo se refirió a un acontecimiento verídico de la historia de Israel. Esto fue algo que sucedió literalmente. El incidente estaba relacionado con la edificación del primer templo. Si bien es cierto que tuvo una aplicación especial en ocasión del primer advenimiento de Cristo y debiera haber impresionado con una fuerza especial a los judíos, tiene también una lección para nosotros. Cuando se levantó el templo de Salomón, las inmensas piedras usadas para los muros y el fundamento habían sido preparadas por completo en la cantera. De allí se las traía al lugar de la edificación.
y no había necesidad de usar herramientas con ellas. Lo único que tenía que hacer los obreros era colocarla en su lugar. Se había traído una piedra de un tamaño poco común y de una forma peculiar para ser usada en el fundamento, pero los obreros no podían encontrar lugar para ella y no querían aceptarlo. Hago una pausa aquí, mis queridos hermanos, en la lectura para que meditemos nosotros en lo que estaba aconteciendo. Ya el Señor en su palabra había profetizado lo que iba a acontecer con el Señor Cristo Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mis queridos hermanos, ¿por qué cuando el Señor vino en su primer advenimiento fue rechazado? No fue recibido como el Mesías prometido, como el Salvador del mundo, por la misma nación que se llamaba con el nombre del pueblo de Dios, como los favorecidos del Señor. ¿En qué parte el pueblo judío se desvió, apartó su vista del Señor Cristo Jesús y puso su vista en su posición como, como pueblo favorecido del Señor? Y llegaron hasta el punto de no encontrar en Cristo Jesús lo que ellos querían, que era lo que ellos querían, que era lo que ellos esperaban como, como Mesías, como Salvador. Ellos no esperaban a alguien que viniera a libertarlos del yugo que Satanás les había impuesto a cada uno de ellos, porque se sentían muy cómodos en la condición en que ellos estaban. Se sentían muy bien con la posición que ellos tenían de liderazgo, su posición de principales del pueblo. Lo que ellos no se sentían a gusto, no se sentían bien, era con la condición de ser dominados por los romanos. Y ellos esperaban que el Mesías viniera con un ejército poderoso a libertarlos del yugo de los romanos. Mas el Señor vino para libertarnos a todos del yugo que Satanás había puesto al hacer caer en pecado, al hacer desobedecer a nuestros primeros padres, Adán y a Eva, y por consiguiente, cada vez que la tentación llega a un ser humano y deja que la tentación lo lleve a obrar, a hacer cosas malas, todos caemos en pecado y todos necesitamos de un Salvador. No hay ni uno solo en este mundo que no necesite de un Salvador. Y ese Salvador, el único, es nuestro Señor Cristo Jesús. Era una molestia para ellos mientras quedaba abandonada en el camino y por mucho tiempo permaneció rechazada. Pero cuando los edificadores llegaron al fundamento de la esquina, buscaron mucho tiempo una piedra de suficiente tamaño y fortaleza, y de la forma apropiada para ocupar ese lugar y soportar el gran peso que había de descansar sobre ella. Si, si hubiesen escogido erróneamente la piedra de ese lugar, hubiera estado en peligro todo el edificio. Y debían encontrar una piedra capaz de resistir la influencia del sol, de las heladas y la tempestad. Se habían escogido diversas piedras en diferentes oportunidades, pero habían quedado desmenuzadas bajo la presión del inmenso peso. Otras no podían soportar el efecto de los bruscos cambios atmosféricos. Pero al fin la atención de los edificadores se dirigió a la piedra por tanto tiempo rechazada. Había
quedado expuesta al aire, al sol, a la tormenta, sin revelar la más leve rajadura. Los edificadores la examinaron, había soportado todas las pruebas menos una. Si podía soportar la prueba de la gran presión, la aceptarían como piedra de esquina. Se hizo la prueba, la piedra fue aceptada, se la llevó a la posición asignada y se encontró que ocupaba exactamente el lugar. En visión profética se le mostró a Isaías que esta piedra era un símbolo de Cristo. Ahora, la pregunta que se nos hace es, mis queridos hermanos, ¿qué lección se aplica a la iglesia moderna hoy? ¿Cómo también, como en los tiempos del pueblo de Israel, podemos estar, aunque aparentemente recibiendo al Señor en nuestras vidas, podemos estar rechazando al Salvador con nuestras acciones? Es importante que nosotros meditemos, mis queridos hermanos, porque cada uno de nosotros en aquel tiempo, cuando el Señor nos pida cuenta de nuestras acciones, si no edificamos sobre la roca, sobre el fundamento que es nuestro Señor Cristo Jesús, si no basamos nuestra fe en un escrito está, y si no vivimos conforme a la santa voluntad del Señor revelada en su palabra, nos vamos a encontrar de que el Señor, así como nosotros lo negamos al no vivir una vida en conformidad con su voluntad, Él también nos va a negar delante del Señor en aquel día. En la profecía de Isaías, mis queridos hermanos, se declara que Cristo es el fundamento seguro y a la vez una piedra de tropiezo. El apóstol Pedro, escribiendo bajo inspiración del Espíritu Santo, muestra claramente que para quienes es Cristo una piedra fundamental y para quienes una roca de escándalo. Hoy en día, mis queridos hermanos, si hacemos una encuesta a cada persona, salimos a la calle y hacemos una encuesta a cada persona que pase por nuestro lado, ¿usted cree en el Señor Jesús? ¿Usted es cristiano? ¿Usted lo recibe a Él como su Salvador? Todo el mundo le va a decir que sí. Y si a esas mismas personas les formulamos una interrogante más, ¿usted le obedece? ¿Usted vive en conforme a la palabra del Señor? Ya la respuesta va a variar mucho. Pero esas preguntas debemos hacérnoslas a nosotros personalmente. ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor? Al recibir a nuestro Señor como nuestro Salvador personal, también tenemos que recibir las enseñanzas y vivir como Él vivió en este mundo. Al llamarnos discípulos del Señor Jesús, un discípulo sigue las enseñanzas del Maestro. Y hoy la iglesia está apartando los ojos del Señor Cristo Jesús y mirando a cualquier otra cosa menos a Él. La autoridad final, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Y sobre Él nosotros debemos edificar y sobre Él nosotros debemos fundamentar toda nuestra vida, nuestra fe. Porque Él es el único que nos puede dar salvación y vida eterna. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Que podamos como iglesia volver la mirada hacia nuestro Redentor y Salvador Cristo Jesús. Que podamos pararnos sobre los caminos y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el mejor camino y caminar por él.
que no seamos como aquellos que dijeron, no andaremos, sino que todos podamos decir, Señor, aquí estoy, quiero vivir conforme a tu santa y divina voluntad. Quiero entregar todo a usted, Señor, como usted te entregó todo a mí, por mí. Y eso es cada día, escudriñando nuestra vida a la luz de la palabra del Señor y a la luz de sus santos mandamientos. El Señor está a las mismas puertas, su venida es inminente. Todo lo que está aconteciendo en el mundo nos deja saber de que el Señor pronto vuelve por su pueblo, de que el Señor está a las mismas puertas, y eso debe llevarnos a nosotros a buscar con más ansia al Señor en nuestras vidas y a poner nuestras vidas en conformidad con su santa y divina voluntad y a preparar un pueblo también para que esté preparado, valga la redundancia, para aquel grande acontecimiento. Vamos a agradecer al Señor por su palabra, teniendo una palabra de oración, y les invito a que me acompañen. Bondadoso Padre y bendito Señor, nuevamente te agradecemos por su palabra, en la cual, Señor, usted nos ha dejado una guía segura para nuestras vidas, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Queremos caminar en esa luz, Señor, que es nuestro Señor Cristo Jesús, cual vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. El cual es esa piedra preciosa, Señor, probada, que vino a este mundo y bajo, pasó por todas las tentaciones que nosotros pasamos a diario, Señor, pero sin pecado. Por eso Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Por eso Él hoy está delante de su trono, Padre eterno, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, gracias Señor por ese sacrificio maravilloso que hizo en nuestro favor. Y ayúdenos a no rechazarlo, sino a recibirlo en nuestras vidas y que eso se demuestre en una vida de obediencia por amor a lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Ayúdenos en este día que empieza, Señor, a vivir conforme a su santa y divina voluntad. Guarde a cada amigo y hermano que nos ve y escucha en esta hora y camina a su lado, Padre, instruyéndolo a cada paso para que seamos finalmente, Señor, moldeados a la imagen de nuestro divino Salvador. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, les agradezco por su compañía y nos estaremos reencontrando el próximo día domingo y hasta entonces que podamos cada uno de nosotros estar en compañía del Señor siempre. Donde quiera que nos encontremos, que sea el Señor nuestra roca, nuestra fuerza, nuestro escudo en todo momento y lugar. Solamente sobre Él nosotros podemos estar tranquilos, estar seguros, sabiendo de que aunque venga lo que venga, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor me los bendiga siempre.